Hace 15 días terminamos con el tema de los pecados sexuales. No que hayamos concluido con todo, pero sí lo más importante, lo identificamos y lo confesamos como pecados practicados por nuestros antepasados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, que estamos centrados allí. La persona que no sepa cuáles fueron los pecados de sus antepasados, se va a Gálatas capítulo 5, desde el versículo 19 al 21, y se dará cuenta qué fue lo que sus antepasados cometieron, el pecado que cometieron, o por práctica o por intención, pero lo cometieron. Eso sí, no hay duda. Gálatas capítulo 5, versículo número 19, ya esto lo estudiamos y lo confesamos, léalo el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Si usted está llegando apenas a este estudio, no se preocupe. Usted tiene acceso gratuitamente a todo lo que hemos llevado de este estudio. Y si quiere todos los viernes de guerra espiritual para aprender la autoridad que tenemos como iglesia, hermano, lo puede llevar, hermana, usted lo puede llevar en una memoria, en su teléfono, se lo mandan al WhatsApp, a un correo, a donde usted quiera, para que se ponga al día y pueda estar muy actualizado en esto que es bíblico y que le hace tanta falta a la iglesia para realmente vivir en una libertad de Dios. El Señor dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdadera libertad solamente viene con la verdad de Dios. Amén. Claro, eso nunca lo dude. Y dice el versículo 20, aquí seguimos. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. En ese versículo hay 3 pecados, 3 obras de la carne que pertenecen al grupo de los pecados de ocultismo. ¿Por qué ocultismo? Ya le voy a explicar. ¿Y cuáles son esas obras de la carne que pertenecen al ocultismo? Versículo 20, idolatría y hechicerías, pero también las herejías. Vamos a ir estudiando cada palabra y vamos a ver cómo nos damos cuenta que son pecados que pertenecen al grupo del ocultismo, lo oculto, lo que va en contra de Dios, lo que va en contra de la verdad, lo que no se puede sacar a la luz porque, bueno, ahora en día eso es público, ¿no? Pero lo que no se puede sacar a la luz porque es oculto, no le pertenece a Dios, no pertenece a la verdad, no es bueno. Esos son los pecados las obras de la carne que vamos a tratar y vamos a estudiar, porque muy seguramente, y en eso no tengo ninguna duda de decirle, no hay ninguno de nuestros antepasados que no hayan practicado el pecado de ocultismo. ¿Quedamos en eso? No hay ninguno. Sobre todo, hermano, con unos antepasados tan religiosos como nuestros antepasados, que se pegaron, hermano, de la adoración a ídolos, bueno, eso lo vamos a ver. Antes de que estudiemos la primera palabra que aparece allí en el versículo número 20, idolatría, yo quiero explicarle qué significa la palabra ocultismo, qué es lo oculto. Y para ello tomé un texto bíblico. Para ello tomé el texto de Segunda Carta a los Corintios. Acompáñenme. Segunda Carta a los Corintios, capítulo número 4. El versículo 1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, escúcheme, aquí la Biblia dice que todo el que tuerce la palabra de Dios practique el ocultismo, que toda persona que hace las cosas, bueno, pues miremos qué significa la palabra oculto. Aquí está diciendo, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. La palabra oculto es la 29-27, pero tiene una raíz, 29-28. 29-27 dice así, escondido, es decir, privado. Deténgase por un momento allí. A veces nosotros
pensamos que como no vamos al brujo, no vamos al hechicero, no consultamos la adivina o el agorero o el espiritista, que nosotros no tenemos riesgo de caer en ocultismo. Pero resulta que el ocultismo en la iglesia cristiana, en las iglesias cristianas, es muy practicado. Pero como estamos enfocándonos en nuestros antepasados, no importa si tus antepasados fueron cristianos, también debemos confesar el pecado de ocultismo como algo muy obvio que se cometió aún entre cristianos. Claro, porque lo oculto, hermano, es todo lo que se hace en secreto. Y tengo que decirlo, hermano, a veces los que más escondemos cosas somos los cristianos. A veces los que más guardamos silencio y empezamos a decirte, no diga esto, no diga aquello, y a ocultar cosas, somos los cristianos. Pero si no fueron cristianos sus antepasados, pues hermano, mucha más razón tenemos para estudiar lo que es lo oculto y confesarlo. Pero quiero para la actualidad, para hoy, para que no sea que nosotros estamos confesando los pecados de nuestros antepasados, pero nosotros, bueno, usted no, de pronto estemos practicando lo oculto, el ocultismo. ¿Qué significa entonces 29-27? Escondido, es decir, privado. Ahí está, mire. Escondido, es decir, privado, oculto, secreto, esconder, interior, interno. Cuando yo le digo a la iglesia, usted y yo ya no podemos tener una vida privada. Entiéndame, por favor. Yo no le estoy diciendo que salga en paños menores a la calle. No, yo no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo es que usted y yo somos conocidos por Dios y no podemos tener absolutamente nada escondido. No, nada. Lo que le dé pena hacer aquí en la congregación, no lo haga en ninguna otra parte. No. A veces no entendemos eso. Todo lo que me cause vergüenza, oiga, en la congregación me debería causar vergüenza en la casa y en cualquier otro lugar. Eso es el pecado de ocultismo. Ahora, la raíz, el 29-28, dice, mire lo que dice, verbo primario, esa es la raíz. Esconder, propiamente al cubrirlo, encubrir, esconder, ocultar, oculto, secretamente. Entonces, cualquiera de nosotros, pues antes de ir a confesar lo de nuestros antepasados, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Es usted de aquellas personas que no aceptaría que nadie le vea sus redes sociales, el Face? ¿Hay alguien en medio de la iglesia, aquí o en cualquier lugar del mundo, que tiene un Facebook secreto con un seudónimo? Porque en ese Face se expresa libremente, pero lo tiene escondido de los demás. ¿Alguno de nosotros le pone clave al teléfono o a cualquiera de las cosas que nosotros manejamos, a cualquiera de las redes sociales, para que nadie nos lo mire? Como esposo, como esposa, usted no le permite a su cónyuge que le mire libremente el teléfono. Estás caminando en lo oculto. Hay cosas secretas, hay cosas escondidas. Y eso es un pecado que estaríamos cometiendo nosotros. Así que si vamos a confesar los pecados de ocultismo de nuestros antepasados, tenemos que ser muy claros en si estamos nosotros cometiendo pecado de ocultismo o no. Mire cómo lo dice la Biblia, Juan, el Evangelio, Juan capítulo número 3, así lo dice la palabra, hablando del ocultismo. Juan capítulo 3, versículo número 19. Me gusta dos textos en especial, dos textos que tiene Juan, este del capítulo 3 y un texto del capítulo 17. Aquí en el 3, el versículo 19 dice, y esta es la condenación, así de sencillo, esta es la condenación. Por esto la gente se condena y piensa que está bien. En el capítulo 17 dice algo mucho mejor, dice, y esta es la vida eterna. Entonces, mire lo que está diciendo el Señor. Está hablando el mismo Señor Jesucristo.
Y esta es la condenación. ¿Cuál es, Señor Jesús? ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, permítame aprovechar este tiempo de que estamos estudiando maldiciones generacionales y que estamos entrando en el pecado o en la obra de la carne, en el grupo de pecados que tienen que ver con el ocultismo. Hermano, no caigamos en el error de empezar o por miedo o por orgullo o por lo que sea, empezar a ocultar cosas. No, hermano, no. Yo le hablo a los esposos. Nosotros como hombres tenemos muchas cosas buenas, pero como hombres también tenemos muchas debilidades y muchas falencias. Una de ellas es que fácilmente le tomamos miedo a la esposa. Y por miedo empezamos a ocultarle cosas. Ejemplo, si nos damos cuenta que a la esposa no le gusta que visitemos mucho o nada a la mamá, por evitar la cantaleta, entonces empezamos a hacerlo al escondido. Y si de pronto nos pregunta, ¿y vos fue que no volviste donde tu mamá? No, hace días no voy. Por ahí la llamé, pero... Y mentira que cada vez que puede, pero si tiene el derecho, ¿por qué tiene que negarle que está viendo a su mamá? Si es su derecho. Pero él por comodidad, por evitar una cantaleta, por evitar una cara arrugada, una cara con mal genio, entonces no he vuelto. En esos días vamos. Ay, yo por allá no voy. Él se queda callado. No oculte cosas, hermano. Eso es práctica de ocultismo. Cuando en una congregación se empiezan a hablar dos o tres y hablar mal, a criticar de un cuarto, a criticar a alguien, a murmurar de ese alguien, se está practicando ocultismo en la iglesia cristiana. Y se puede llegar a practicar brujería, ¿no? Sí, santamente dentro de las iglesias cristianas. Y cuando lleguemos a la parte de la hechicería, nos vamos a dar cuenta. Pero aquí, en este punto del ocultismo, no ocultemos cosas, hermano. No las ocultemos. Hablemos claro. Mire, las cosas ocultas, si no se saben hoy o mañana o en esta vida, un día saldrán a la luz. En un momento donde no habrá tiempo para arrepentirse, en un momento donde ya las consecuencias tomarán lugar en la vida de esa persona que ocultó toda la vida algo. En el día en que Dios juzgará todo lo oculto a través de mi evangelio, dice Pablo, juzgará todo lo oculto. No, hermano, nosotros no somos de los que ocultamos cosas. Si hay algo que usted le da temor que de pronto su cónyuge se dé cuenta, su hijo se dé cuenta, siéntese con él a juicio y dígale, mire, esto es así, pasó en algún momento. Ahora, tenga cuidado con eso que le estoy diciendo. Si usted no ha escuchado la confesión, tenga cuidado, porque se le confiesa primeramente a Dios y a su familia cosas que cometimos cuando éramos cristianos, cuando ya nacimos de nuevo. El hombre viejo fue enterrado, sus pecados, sus inmundicias fueron enterradas. No le siga el fuego a un hombre, a una mujer que empieza a decirle, y vos en el mundo, decime la verdad. Y como ya somos cristianos, decime la verdad, si vos te acostaste con mi comadre, ¿sí o no? Mire, lo mejor es que usted le diga, no hablemos de eso. No hablemos de eso. Las cosas de mi pasado fueron enterradas. El hombre viejo murió con su inmundicia. Soy nueva criatura. No hablo de eso. No se deje convencer, porque después de que usted diga, pues sí. Bueno, ¿y cuántas veces fueron? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cuándo fue? No, hermano. Vea, se le vuelve la vida una cosa horrorosa. Entonces, no oculte cosas, hermano. No las oculte. Sáquelas a la luz y Dios lo va a bendecir. Amén. Bueno, entonces, ahora sí, ¿usted le iba a dar la gloria a Dios? Dele la gloria al Señor. Le quería contar eso. Gálatas capítulo 5, versículo número 20. Entonces dice la palabra del Señor, hablando de las obras de la carne, dice entonces 20, idolatría. La palabra idolatría tiene significados muy variados. Pero escuche esto.
La palabra idolatría se compone de dos palabras. En sí, la palabra idolatría 1495 significa adoración a imagen o ídolo, literalmente o figurativamente, escúcheme, en el alma o práctica, a través de una práctica o a través del hecho de pensarlo, de reverenciarlo en la mente. Quiero leerle de nuevo esto, adoración a imagen o ídolo. La palabra ídolo es vano, la palabra ídolo significa algo hueco, algo... ¿Y sabe una cosa? Incluye hombres y animales. La palabra ídolo incluye hombres y animales, no solamente figuras, no solamente estatuas. Porque ¿quién conoció a San Patricio? Nadie lo conoció, pero le prenden velas. No saben si de verdad existió un hombre bueno y consagrado a la religión tradicional que se llamó Patricio. Nadie lo sabe, pero la gente va y le pone velas y le reza y novenas a San Patricio y todo lo demás. Pero nosotros tenemos que mirar más allá de eso. El hecho de que como cristianos no tengamos una estatua en la casa no significa que no podamos caer en el error y en el pecado de la idolatría. Ahora, nuestros antepasados sí que lo hicieron. Sí que lo hicieron. Pero miremos el significado de donde proviene la palabra idolatría. 1497 y 2999 son las dos palabras que componen esto que nosotros acabamos de leer. El 1497 dice así, imagen, es decir, para adoración. Por implicación, Dios pagano. La palabra pagano significa alejado del lineamiento que Dios determinó a través de su palabra. Lo que se aleja del lineamiento, lo que se aleja de las instrucciones que Dios le dio a la humanidad, se califica como pagano. Así que las fiestas que no aparecen en la Biblia o que sencillamente hacen parte de la cultura de los judíos, esas fiestas que la iglesia hoy en día celebra, en las que se incluye, en las que participa, se llaman fiestas paganas. ¿Por qué? Porque no fueron diseñadas de parte de Dios para la humanidad, mucho menos para la iglesia. Así que eso es. Está diciendo imagen, es decir, para adoración, por implicación, Dios pagano o plural, dioses. La adoración del mismo o la adoración del mismo. ¿Cómo se adora una imagen? ¿Cómo se adora? Reverenciándola, arrodillándose delante de ella, pidiéndole algo, poniéndole una velita. Así es. Gracias a Dios nosotros ya no hacemos eso, pero piense en sus antepasados. Ahora, también proviene de la palabra 2999, que significa ministración de Dios. Se le sirve como a un Dios, a esa persona, a esa imagen o a un animal. Listo. Ministración de Dios, es decir, adoración. Este 2999 viene del 3000, del 3000. Dice, doméstico contratado. Tienen un Dios ahí en la casa. Doméstico contratado. Y con el propósito de no ir a caer en esto de la idolatría, tenemos que pensar si de pronto hay alguien en casa, sí, en tu casa o en mi casa, que nos lleve a hacer cosas que claramente nosotros conocemos que desagradan a Dios. Un hijo, algo, la misma casa donde vives, que para mantenerla entonces se dijo una mentira, se alteraron los documentos, pero yo no voy a perder mi casa, olvídese. Hay que pagar para hacer un chanchullo y que el de allá, el de la oficina, diga que no, que ya, que quite del sistema esa deuda, pero hay que hacerlo porque un carro, ya el carro no me deja ir a la iglesia, ya tengo que estar espaciando. Un hijo, eso de los hijos sí es muy frecuente, ¿no? Lo de los esposos y las esposas es frecuente, pero más la idolatría que se enfoca en los hijos. Es que el niño, no, yo no puedo. Bueno, doméstico contratado, ministrar, o sea, servir.
a Dios, como que fuera Dios, es decir, rendir homenaje, religión. Resulta que nosotros, para poder entender en la actualidad de qué se trata la idolatría, porque ya lo entendemos muy bien cuando nosotros miramos hacia atrás, cuando yo miro hacia atrás, veo en mi casa imágenes de vírgenes, veo un crucifijo solo, pero también veo un crucifijo con una persona ahí clavada, pero también veo imágenes, fotografías. Recuerdo que se moría un anciano, se moría una persona, un tío, iban al cementerio y le tocaban la lápida, le tocaban y le hacían peticiones y le ponían velas y le ponían flores, adorándolo después de muerto, rindiéndole homenaje después de muerto. Pero para poder entender eso y las consecuencias, porque es muy importante que usted de pronto, alguien está diciendo, no, yo, ¿para qué me meto con lo que hicieron mis antepasados si eso a mí no me toca? Bueno, si no escuchó el comienzo de este estudio y no le es suficiente, yo le voy a invitar para que vaya conmigo a Romanos. En el primer capítulo, Romanos capítulo número 1, y vamos a leer desde el versículo número 18. Romanos 1:18. Todo el proceso de la idolatría y de lo que trae la idolatría. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga, teniendo el catecismo, que nuestros antepasados tuvieron el catecismo, allí contaba la historia de Jesús, allí podían entender que no era para adorar una imagen, ni para rezar una novena, ni nada de las cosas que se hacían. Ellos dijeron, no, es que toca ir a San no sé quién, o a una de las vírgenes, como camino más fácil para llegar a Dios. No les fue suficiente que en el catecismo, donde estaba el Nuevo Testamento, decía claramente lo que dice la Biblia, que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y que gratuitamente nos justificó, eso es Romanos capítulo 3. No les fue suficiente y empezaron a inventarse cosas en su supuesta sabiduría. Empezaron a crear ritos para llegar a través de otras personas a Dios. Dice la Biblia aquí, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ser sabios, se hicieron necios. La palabra necio es hueco, es vacío, es tonto. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Póngale cuidado a eso. De imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí entonces nos podemos enfocar en el pasado y en el presente. En el presente la iglesia tiene peligros de caer en idolatría. Y no solamente en esa idolatría que nosotros ya conocemos, en la idolatría que desde el Antiguo Testamento está advertida en la palabra de que no deberíamos caer en ella, en eso de practicar, de participar de las fiestas paganas, haciendo parte de la adoración a ídolos tan conocidos como una de las 11,000 vírgenes, sino que también a un muñequito chiquito que le llaman Divino Niño y que en el mes de diciembre se le hace todo un despliegue de adoración. No, eso ahora más adelante lo vemos. Estamos hablando ahora, hermano, de que en el pasado nuestros antepasados se fueron por otros caminos, empezaron a buscar en otras personas lo que no podían encontrar en Dios, porque la misma religión tradicional los sacó de la verdad. Entonces empezaron a ir a un cura atrás. Hoy en día con nosotros los cristianos, tenga cuidado,
Empezamos es a confiar en el pastor, lo que el pastor diga. Y si mañana el pastor se revela, me voy con él. Ay, hermano. Si eso no es idolatría, entonces, ¿qué es, hermano? ¿Qué es? Cambiaron la imagen del Dios incorruptible por imagen de hombres, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Claro. Entonces nosotros vemos una cantidad de cosas que ellos practicaron en ese tiempo. Y quiero decirle algo para que aclare mejor las ideas. La religión tradicional tiene el contacto directo con la brujería, la hechicería, el satanismo y todo lo demás. Claro, claro. Porque entonces cuando no se podía hacer nada, el cura te mandaba a buscar al de la esquina para que le hiciera el proceso contra el mal de ojo al niño o a la niña. Y resulta que esa señora de la esquina, ese señor de la esquina era un brujo, era una bruja, unos hechiceros. Y entonces hay una conexión muy directa con la religión tradicional que acepta los ídolos y todo lo que son demonios. Es una conexión tan directa, escúcheme, tan directa, que yo no lo podía creer cuando en alguna semana de las que el mundo llama Semana Mayor o Semana Santa, vi un desfile en un país cercano. Y ese desfile lo abrían una cantidad de personas con unas plumas, con unos atavíos muy coloridos, iban echando humo y otros iban haciendo conjuros con las manos, iban invocando cosas. Resulta que los que abrían esa tal procesión o ese desfile religioso, que al final estaba una María, una estatua vestida de negro, con un tal sepulcro allá. Los que abrían ese desfile eran los brujos del país, llamados chamanes, llamados babalaos, llamados santeros, espiritistas. Eso es una mezcla, hermano. Entonces, sea que lo hayamos entendido antes o no, hoy debemos entender. Si usted fue religioso, cargó camándula, tuvo por virgen o por santo de su devoción a uno de los santos o de las vírgenes de la religión tradicional, usted y yo practicamos el ocultismo. Si prendimos velas a un maderito con señal de cruz, si prendimos velas a una imagen, cualquiera que esa sea, nosotros practicamos el ocultismo. La agorería y todo lo demás es parte del ocultismo. Y creo que ninguno de nosotros en el mundo se escapó de eso. Aunque yo digo, yo no iba ni a misa, pero de todas maneras llegaba mayo y una cruz ahí de tablas que conseguí en el taller de carpintería de mi papá, y una veladora y un poquito de arroz y un poquito de frijoles, que para que la Santísima Cruz me proveyera. Entonces ninguno de nosotros se ha escapado de eso. Nuestros padres tampoco. Mi papá era un hombre de camándula. Yo no entendí por qué él tuvo tantos accidentes y se enfermó tan feo. Pero me di cuenta, hermano, que la Biblia lo dice. Si usted va desde el comienzo de todo, la Biblia dice que el ocultismo trae desgracia a las vidas. Y los demonios toman una autoridad impresionante para enfermar, para accidentar, para hacer toda una clase de cadenas de desgracias a esa persona que practicó o que es heredero de las prácticas del ocultismo. Mire lo que dice en Deuteronomio para que usted se cerciore. No podemos dejar de confesar esos pecados que ellos cometieron. Deuteronomio 28. Porque eso trae consecuencia a la vida de las personas. Trae consecuencia a la vida de aquellos que las practicaron o a sus hijos, claro. Uno no entiende por qué muchachos que nacieron locos con afectación en el cerebro no se pudieron mover. Y es todo esto lo que advierte el Señor en su palabra para los que se fueron detrás de dioses ajenos. Capítulo 28 de Deuteronomio, desde el versículo número 15, usted se va a encontrar con las consecuencias de la desobediencia. Y usted puede leerlas en la casa. Es todo centrado en una sola cosa: las consecuencias de confiar en dioses ajenos.
Eso es. Y yo le invito para que lean, a ver, desde el versículo 20, 28-20. Dice la Biblia, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Yo no me explicaba, hermano, mientras no conocí la Biblia, yo no me explicaba por qué parte de mi familia, una determinada familia, le estoy hablando de una tía. La tía se casó con un hombre, tuvo 2 hijas, y esa familia desapareció totalmente. Sí, a la menor la mataron, la enterraron en un hueco y la quemaron en un hueco y después le echaron tierra. Gente buena persona, personas que no le hacían daño a nadie, muchachas estudiosas. La niña mayor, haciendo su trabajo, se subió en una escalera para alcanzar unos libros, era bibliotecaria, unos libros, pero estaba a 2 metros de una baranda en un 3er piso. La escalera se le movió, y ella por hacer un movimiento para equilibrarse, lo que hizo fue acelerar su caída al vacío, se mató. El papá murió de cáncer, la mamá de una cantidad de enfermedades impresionantes. Pero sabe, hermano, la cantidad de ritos religiosos que se hacían, las velas y las veladoras por todos los rincones de la casa, hermano. Y yo no entendía si mi papá era un hombre tan fiel, un hombre que le gustaban las cosas de Dios, decía yo, en mi ignorancia, que no había noche, hermano, tenía que estar enfermo para que no se parara con la camándula a las 9 de la noche y dijera, muchachos, el Santísimo Rosario nos espera. ¿Sí? Y él se recostaba en el marco de la puerta y dormido rezaba el rosario. Iba llevando y se dormía. Y mientras eso nosotros reíamos y jugábamos y nos tirábamos cosas el uno al otro. Y cuando él abría los ojos estábamos todos así. Yo nunca entendí por qué él tuvo tantos accidentes. Se voló los dedos. Oiga, una volante de un taladro manual se rompió a una velocidad porque le puso motor, le rompió la mandíbula, le arrancó desde la base los dientes de abajo. No, hermano. Yo decía, ¿cómo es que un hombre de estos está sufriendo de estas cosas? Y la Biblia dice, usted lee de ahí en adelante. Y se da cuenta, hermano, que hoy en día personas aún cristianas han tenido que ver cómo sus hijos nacen con una afectación de estas que están aquí. Una afectación terrible. ¿Y de dónde viene, hermano? El derecho legal de cuatro generaciones atrás. Que la esquizofrenia, ¿de dónde vino? Pero si yo soy cristiano, hermano, si no hemos tratado con los pecados de nuestros antepasados, confesándolos como lo estamos haciendo aquí, no podemos aspirar que así sean quitadas. Ya el Señor Jesucristo hizo el trabajo completo. ¿Qué tanto de esa obra maravillosa que el Señor Jesucristo alcanzó en la cruz del Calvario, qué tanto de ella has alcanzado tú? ¿Qué tanto de ella he alcanzado yo? Esa es la buena pregunta. Entonces, mire cómo el Señor nos está diciendo que desde la antigüedad se estableció una cantidad de cosas tan horribles. La gente, hermano, que está en la ruina, escuche, la mayor manifestación de las consecuencias del ocultismo está en la pobreza económica. La ruina es una cosa. O bueno, usted no ha visto el brujo del barrio, ¿no? ¿No lo recuerda? ¿Algún brujo en el barrio? Donde se iba a consultar, donde se iba a fumar tabaco. ¿Cómo era esa casa? Ah, ¿se da cuenta? Se da cuenta, y el tipo muy humilde, ¿no? O sea, muy pobre, no tenía con qué comprar zapatos. No, muy humilde, y la gente iba por la ignorancia a que le hiciera rezos, a que. Entonces, es muy importante tratar con esto como debe de ser.
sí Señor, yo y la casa de mis padres hemos pecado, porque mi papá rezó el rosario toda la vida y yo estaba en los genes de él cuando él rezaba, ya rezaba el rosario. Y mi abuelo, yo no sé cómo sería mi abuelo, mi tatarabuelo. Ahora, sí, vamos a orar, pero este tema lo vamos a llevar así poco a poco. Vamos a centrarnos en aquello que ellos hicieron, pero no se le olvide, mi hermano, mi hermana, hay un riesgo muy grande en que en la actualidad usted y yo de alguna manera caigamos en la práctica de la idolatría. Y por eso vamos a estudiar un poco más la semana que viene, vamos a dedicar este tiempo que falta, vamos a dedicarlo a la oración. Pero, por favor, no hagamos lo que hoy en día una gran cantidad de iglesia, una gran cantidad de cristianos están haciendo, que ignorando lo que están haciendo se dejan llevar por el mover del mundo. Ay, es que la familia, entonces por la familia se practican todas esas fiestas paganas donde se le está rindiendo honor con todo lo que se hace, con todo lo que se cocina, con todo lo que se adornan las casas, se le está rindiendo honor a un ídolo. Llámese una de las vírgenes o uno de los santos que la religión tradicional tomó para adorar. Por lo pronto entonces, mire, leamos un poquitico más y oramos. Versículo número 20, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad, óigame, a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. El que se apartó del Señor dijo, no, eso friegan mucho en esa iglesia, que todo es pecado, y se van, y no saben que el problema no es ni con el pastor, ni con nadie, es con Dios. Y dice, Jehová traerá sobre ti mortandad. Esas familias que se accidentan, sus familiares, pero son buenas personas, pero eran padres de familia. ¿Qué está pasando? Y la gente dice, es como injusto porque se han muerto 3 de esa familia, 3 hermanos, todos en accidentes de tránsito, o todos con cáncer, o todos con alguna otra situación difícil. Y no saben, hermano, que son herederos de ocultismo, herederos de idolatría. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entraste para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza, eso es pobreza, oiga, serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Mire, yo le voy a pedir que usted tenga paciencia porque quiero estudiar, no muy lento, no, pero sí que usted pueda entender. Hermano, no es gratis ni es casualidad. La Biblia dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Usted no conoce de pronto una finca, no ha conocido a alguien que diga, tengo una finca, no se da nada, es escasa, todo va mal, se me daña toda cosecha que yo siembro, esa casa está arruinada, pero la finca de enseguida próspera, la finca de enseguida, oiga, qué belleza, eso todo se da allá. Si usted averiguara qué pasó, si le pidiera al Señor que le mostrara qué pasó allí, uno de los dueños anteriores sembró entierros alrededor de esa finca, pensando que con eso le iba bien. Sembró cosas, imágenes, el Buda, lo que sea, echó riegos, consagró esa tierra a un demonio. Ellos lo llaman santos. Y la persona ahí, ¿sabe cómo he visto yo? Que casas, escúcheme, casas, apartamentos, fincas, han sido libres de eso. ¿Sabe cómo? Con la confesión. Es que, hermano, no hay otra salida, la confesión. Ahora que eres dueño de esa finca, llevo 2 años allá, pastor, yo me va a quebrar. No se preocupe. Siéntese allá en algún lugar y empiece a hablarle al Señor. Señor, tú me has dado por posesión esta tierra y yo vengo a confesar los pecados que se han cometido en ese lugar. Confiéselos todos, como que hubieran matado en ese lugar, como que hubieran fornicado, como que hubieran enterrado el feto de un aborto, todo. Confiéselo todo. Hermano, le digo algo, es cuestión de días que empiezan a cambiar las cosas.
que solo empieza a florecer el pasto, que ni el pasto florecía, hermano. Empieza a brotar agua de donde no se sabe qué. Uy, pastor, mire, qué bendición, venga, le muestro. Mire que en esta piedra grande empezó a brotar una agüita y le hemos quitado tierra y mire el nacedero que tengo aquí. ¿Quién hace eso si no Dios? Pero ¿quién hace lo contrario si no es el hombre con su maldad? Con la práctica de ocultismo que encontré un altar, que no sé qué, que en un cuarto de la finca, hermano, eso. Tenemos que entender que el ocultismo es una cosa terrible y que sí o sí a nosotros nos heredaron esa ignorancia, y esa práctica por la ignorancia nos fue heredada a nosotros por nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos.